a través del tiempo de los Estados Unidos y cómo esta importación ha venido creciendo. Como sabemos, pues Estados Unidos es uno de los principales consumidores tanto de gas natural licuado, así como de hidrocarburo, para la parte de su industria, de su mega industria que tienen allá montada para alimentar todas estas plantas. ¿Me regalas la siguiente? Pues estas son las plantas de operación. Pues esta información es un poco vieja, realmente encontrar en numeración de estas plantas actuales, pues yo pienso que tocaría entrar cada uno a cada país y mirar las actas de fiscalización. Y pues encontrar eso en internet es bastante complejo porque algunos países no permiten la entrada de ciertos países a sus archivos nacionales. Pues acá en esta tabla se pueden ver los países que tienen dichas plantas. ¿Le regresas un momento? El tipo de planta que tienen, el país ubicado, la capacidad de procesamiento y nada, el año en el que, desde que están operando. Y ahora sí, la siguiente. Nets. Gracias, Ángel. Enumera un desglose aproximado de los costos, precio del gas de cabeza del pozo abandonado por licuefacción, transporte marítimo y regasificación para 3 operaciones del gas natural licuado existentes en 3 situaciones. El precio del gas varado es menor al 40% del costo total de comercialización de las reservas. La distribución de costos que incluye las instalaciones offshore, si se desarrollan, serían diferentes. Pues acá estamos hablando de un diferencial de precio de montaje y construcción operativa realmente de qué tan costoso sería montar de pronto este tipo de plantas, como lo podemos mirar acá en Qatar, por ejemplo, a como podría ser en el norte de Australia. Pues esto va a depender mucho pues de los costos y normalmente hacer una offshore es mucho más costoso que una onshore. Entonces, el costo del gas también va a depender del sitio de donde el cual lo traiga, de donde cual se traiga. ¿Regalas la siguiente? Momento. La anterior, ¿puedes poner otra vez? La anterior, Sí, ahí apareciendo el para ver mínimo de esos costo. costos. Sí, el mínimo No, de la, costo. la de los ¿La dónde? costos. Esta, Angélica. Sí. Mínimo de costos. Entonces, acá lo que podríamos ver era el costo realmente, pues, del transporte, licuefacción y Ujú, regasificación ujú. en cada uno de estos países. El costo que puede tener, y pues al final aparece una ecuación que es el CIF. Ajá. eh, no sé qué es el Carriac. Busquemos en Doctor Google qué es Carriage. Eh, pero es interesante, al menos tenemos un estimado de cuánto sería el costo para llevar desde una planta de licuefacción hasta lo que es, incluso ahí colocan el costo del gas en cabezal, ya lo que Ujú. sería el proceso de liquefacción, ya lo que sería el transporte y ya lo que sería la regasificación. Me imagino que el carriage es como toda esa línea, esa secuencia, pero vamos a buscar en Google porque a lo mejor Doctor Google sabe más de esas Sí, cosas. sí, no, aquí lo que tratamos de ver realmente, pues son los costos operativos y si vemos en cada una de las fases, la que más cuesta es la parte de transporte, por todo el diseño e Sí, implementación de tuberías que toca hacer. Igualmente algunos países cobran por montaje, por operación, cada uno tiene sus costos sí, por operación, carriage dice que es transporte, es transporte, shipping, transportation. transporte. Insurance es seguramente el aseguramiento de la calidad. Sí, Insurance. el CIF es igual pues a la sumatoria total de el valor del gas en pozo, Ah, el en cabeza de seguro. pozo, licuefacción, transportación y regasificación. Y ese va a ser el CIF. Sí, ok. Y para los países que están ubicados, por ejemplo, Australia, Bontán queda en Indonesia. Ah, Indonesia. Bután, Frey. Indonesia. Entonces, para Indonesia es más barato hacer este proceso que para Qatar. Debe ser porque la planta que ellos tienen o el pozo que ellos tienen donde sacan el gas está mucho más Ajá. cerca a la costa
Ah, ok. Las de Qatar, porque Sí, acordémonos pues, que casi las de Qatar están en la mitad del desierto, sí. ahí No, y el se país ve que el de... costo de transporte en Qatar es mucho más alto, de 1.10 a 1.20. En cambio, creo que eso es lo que pesa más el costo final, porque en Indonesia es 0,55 a 0,75. Entonces, Ujú. sí. Bien, sigamos. Listo. ¿Regalas la siguiente? Angélica. Ah, gracias. El gas de pozos, esa ya la habíamos visto, o no sé, no. Dice, el futuro mundial de la utilización de reservas abandonadas parece brillante. Pues acá se enumeran los proyectos que están en construcción en 7 países diferentes, regiones del mundo, y representaría un aumento del 60% en la capacidad disponible. Imagínate, en Que 1990, o sea, estaba, eso ya exacto. está construido. Eso hay que hacerle checklist a ver Checklist. si ¿Por qué pasa ya una por una? están chuleados ya. Pero pues en su Sí, momento estos eran los proyectos. Esa de Venezuela, olvídense, esa no está lista, esa se robaron los reales, la Gran Mariscal de Ayacucho, eso no existe. Así que esa sí la pueden tachar. Listo, ya hay una menos. Toca averiguar todas esas en Nigeria o Sí, en Oman, a ver si existen. también hay que buscarse en Nigeria, ¿se Sí, robaron esa plata o qué hicieron? yo creo. Bueno, Bueno, regálame la siguiente, Angélica. El gas en pozos abandonados también existe en alta mar y puede ser gas asociado, con producción de petróleo o gas no asociado. Eh, Analizan los posibles ciclos de licuefacción del gas natural licuado para las aplicaciones en alta mar. Ciertos autores comparan los diversos ciclos de licuefacción que podrían explicarse. En alta mar, las plantas de producción en tierra, el gas asociado podría ser más económico con volúmenes de reservas más bajos, porque se debe considerar el valor del proyecto combinado del gas y petróleo. Señala el interés en tener instalaciones de almacenamiento líquidos en alta mar junto a las plantas de gas natural licuado. Eh, esto sí es para hacer un análisis bastante amplio y es el factor de costo que podemos realmente tener y es, ¿realmente una operación en offshore es más cara que una operación en tierra? Porque como pudimos ver en las gráficas anteriores en el cálculo del CIF, el mayor gasto es en transporte. O sea, si estemos algo, una operación en alta mar y tenemos la suficiente capacidad de almacenamiento, podríamos reducir esos costos y poder venderlo a a un precio mucho menor sin tanto costo de transporte. Realmente con un mínimo porque las instalaciones y el barco atracaría directamente a esa sección y regasificaría ahí y se iría cargado. ok. Entonces, ahí podríamos hacer un análisis bastante interesante sobre si realmente es más costoso hacer una operación offshore que una onshore. Entonces, sería interesante. Bueno, ¿me regalas la Sí, siguiente, Angélica? Eso es todo. Ah, listo. ah, ok. Entonces, no siendo nada más, pues esa era mi parte, compañeros, pues espero hayan entendido, si no, pues cualquier pregunta. Bueno, entonces, ¿quién le toca? ¿Quién sigue? Arturo, Arturo no, Arturo ya expuso. Mauricio, Fabio y Carlos. Sí, profe, sigue mi grupo, ya presenta. A ver, me perdí. Ya, presentar ahora. Compañeritos, ¿todos están listos? Si no es que se durmieron o dejaron ahí, yo voy a tener un día que ponerlos a que me prendan el video para ver si están allí, o si están durmiendo, o si están, como en la charla de ayer, ¿vieron la charla de ayer? En la del profe Sergio que había no sé, uno que se hacía llamar, no sé, Gamín,
que tenía el video puesto y él estaba así echado, escuchando la charla de Sergio. ¿Es de la universidad? Yo nunca lo había Yo le visto. tuve que escribir, oye, Poco. cierra la cámara, o sea, está bien que estés en la comodidad de tu hogar, pero echado en la cama, casi que se sacaba los mocos y prácticamente, y yo lo que veía era, yo trataba de concentrarme en la presentación de Sergio y lo que veía era el tipo ahí, entonces hacía así como me veo bien, y ponía así bocas y hacía muecas, y yo, pero ese tipo, ¿hasta cuándo va a seguir perturbando la tranquilidad de la charla? El tal Gamín ese. Bueno, sigamos. Al fin de cuentas Entonces es yo Colombia, ¿no? voy a tener que hacerlos prender la cámara para ver si están echados, si están viendo la novela y me dejan ahí a la sesión ahí abierta. Qué responsabilidad más grande, profe. Pues lo he recortado. Sí. Acuérdense que nos quedan nada más, tenemos este encuentro y 2 encuentros más y ya se acabó el semestre y ya pueden chulear electiva 2 en su malla curricular. Nos quedan 2 sesiones aparte de esta. Ya se acabó esto. Ok, profe. Ya se acaba el semestre. Dale, Fabio. ¿Listo? Vamos a hablar sobre licuefacción, ciclo de Joule-Thomson. Y el grupo está compuesto por Carlos Guerrero, Giovanni Abril, Mauricio León y quien les habla, Fabio Sánchez. Bueno, para empezar nuestra presentación, les vamos a hablar acerca del ejemplo 13,1, el cual nos dice que metano va a ser licuado en un ciclo de Joule-Thomson. El metano entra a un intercambiador de calor a 80 grados Fahrenheit y 1500 pSI, el cual se expande a 14,7 pSI. ¿Qué nos pide el ejercicio? Primero nos pide que calculemos la fracción de metano que ingresa al sistema que se licúa. Segundo, nos pide que estimemos el porcentaje que se disminuye de la producción si se presenta una fuga de calor de 15 BTU sobre libra de metano a la entrada y si se obtiene una temperatura aproximada de 5 grados Fahrenheit en el extremo cálido del intercambiador. Y por último nos dice que calculemos la fracción licuada de metano si la presión es de 2000 pSI. No sé si está bien esa parte que dice extremo cálido, profe. Déjame buscar el texto porque no sé, extremo cálido me suena, Tenía esa duda en la traducción de ese pedazo. me suena el nombre de motel. Extremo cálido. ¿Ah? Pongo acá el documento. Sí, por favor. 13.1, ¿verdad? Sí. El ejercicio. Ahí creo no fue que estaba. ¿Este? Ah, no, no. Me ha oído. No, tienes Acá. que ir más adelante. No, entonces ¿Ah? era el que vimos antes, que ya lo Lo pasábamos a ver. pasó hace rato, weón. Pues si no, dice. Estamos grabando la Ahí, sesión, Mauricio. ahí más arriba. Compórtese, compañero. Los nombres de licenciados los dejamos para el chat o para otro. Ay, Pero me perdí. licenciados no podemos seguir mencionando. Estaba por ahí Fabio. Ahí más arriba creo. Arriba. Pues si es el 13 punto. Otra vez. ¿Este? No se va a subir mucho, ¿no? ¿Ah? Más abajo. Compañeros, sean serios. Vea, ejemplo 13.1, perdón. Más para abajo. Dele, pero con Despacio, cariño. no se ve bien. Con cariño. Figura. A ver, acá qué dice. No, Figura. más para arriba. No, está Ahí bien. va, Ahí, ahí. allí. Ahí, Ejemplo, ya, a ver, el sapo. Allí. Le Wow. ponemos un muy bilingüe vos. Aquí donde dice Estime el... Obvio. at the warm end of the exchanger. At the warm.
Sí, caliente. Sí, la salida caliente del intercambiador. Caliente, ¿sí? Listo. Sí. ¿Listo? Siguiente. En la salida caliente del intercambiador. Bueno, Ah, tan lindo y con aparición y todo. esta es básicamente, digamos, la gráfica que nos va a ayudar al desarrollo Ujú. del ejercicio, ya que aquí vamos a encontrar los Sí. valores básicamente del calor para cada una de las Ujú. condiciones que nos presenta el ejercicio. Entonces, siguiente. Ok. Bueno, este es el primer punto que pues, nos pide calcular la Ujú. fracción de metano que ingresa al sistema que se licúa. Entonces, básicamente, para realizar este punto, lo que vamos a hacer es suponer un intercambiador de calor ideal, que esto quiere decir que pues, no se Ujú. presentan grandes cambios de temperatura y no se presenta caída de presión. Digamos que también se asume que no hay fugas, es decir, que el QL es igual a cero. Y, Ok. pues bueno, del diagrama que vimos anteriormente sacamos los valores a las condiciones dadas. Entonces tenemos que H1 es 380 BTU sobre libra a 80 grados Fahrenheit y 1500 PSI. Que H3 es 420 BTU sobre libra a 80 grados Fahrenheit y 14,7 PSI. Y H2 331 BTU sobre libra a menos 259 grados Fahrenheit y 14,7 PSI. Entonces, realizando los cálculos, encontramos que básicamente hay un 10% de fracción que va a ser. Ujú. Siguiente. Bueno, en esta básicamente pues vamos a utilizar el mismo ciclo, el de Joule-Thomson, pero ahora vamos a Ujú. tener un diferencial de presión de... Ok, digamos que vamos a presentar una fuga de calor, perdón, de 15 BTU, BTU sobre libra, como nos lo decía el enunciado. Ujú. Entonces, pues lo mismo, buscamos los valores en la gráfica y pues nos dan esos valores de H1, H3 y H2 y encontramos que pues hay más o menos aproximadamente un porcentaje de 6% de o sea, porcentaje que se va a disminuir de la producción si se presenta una fuga de calor de este valor. Ok. Y bueno, en cuanto a esta, pues básicamente lo que vamos a hacer es determinar la afectación a la producción de líquido al aumentar la presión sobre el gas de entrada de 1500 PSI a 2000 PSI. Entonces ya cambiamos, ya Ujú. las condiciones de H1 cambiaron, ya es a 2000 PSI y pues 80 grados Fahrenheit. Entonces, pues lo mismo, y sacamos los valores de la gráfica y encontramos que la fracción es de 13 grados Fahrenheit. Entonces, digamos que básicamente esa es la fracción que se va a licuar de metano si se llegase a aumentar la presión de 1500 PSI a 2000 PSI. Ok. Bueno, en esta Te parte toca yo. lo que vamos a hacer es, digamos, como explicar, digamos, más simple, digamos, de pronto lo que era el ejercicio. Bueno, en este ejemplo lo que se buscaba ilustrar era el rendimiento del intercambiador de presión y calor sobre el rendimiento del líquido. Entonces, digamos, en este ejemplo se tomó un extremo cálido delta T para el intercambiador de calor, pues que sea aproximadamente 77 grados Fahrenheit o 43 grados centígrados. Un valor pues muy poco probable. El rendimiento del líquido se reduce a cero, incluso si no hay fugas de calor externas, y este resultado plantea la cuestión de si existe una presión óptima. Entonces, digamos, en este lo que buscábamos era como relacionar lo que era la presión y calor respecto al rendimiento que tenemos del líquido y tomar, digamos, como referencia el delta de temperatura que se tomaba dentro del intercambiador. Listo. Para, pues, digamos, buscar una presión óptima. Listo. En la otra parte, por favor. Bueno, en esta parte se tomó, digamos, como referencia la fórmula 13.6. Entonces, pues tenemos como máximo cuando los otros términos pues son independientes, que sería la presión de entrada y la entalpía del líquido H2. Entonces, depende solo de la presión del receptor del líquido
y lo mantendríamos constante a la presión más baja, que pues sería aproximadamente 14.7 PSI-A o pues libra sobre pulgada, o un bar. También es independiente pues la presión H3 y la fijamos como presión más baja y a la temperatura más alta, que sería pues la temperatura de entrada 0 en el extremo caliente del intercambiador de calor. Por lo tanto, maximizamos F cuando H1 es el mínimo. El criterio matemático, pues como les dije, se tomó de referencia la fórmula 13.6. Entonces aquí vemos cómo compara los H's. Entonces, digamos, empieza lo que es H3 menos H1 menos el QL sobre H3 menos H2. Ahí en este, digamos, reemplazamos los valores que nos estaban dando como tal en el ejercicio y obtenemos 0,107. Y en este caso, digamos, ya después de eso, se toma la fórmula 13.7 para realizar el cálculo y esa ya la explico, digamos, como tal en la otra diapositiva. Bueno, listo. ¿Por qué se toma, digamos, como tal esta fórmula de referencia? Bueno, la presión termodinámica óptima, pues tiene que producirse cuando nu es igual a cero o cuando pues las condiciones de entrada estén en una curva de inversión. Más sin embargo, pues debe considerarse que hay factores o condiciones que vamos a tener, digamos, a la entrada eh, o económicamente pues óptimas. Se puede lograr mejorar considerablemente este ciclo de Joule-Thomson, pero a expensas del equipo adicional, pues la complejidad es de la operación. La adición de una fuente externa de refrigeración mejora notablemente las eficiencias, es decir, que digamos dentro de nuestro sistema instalamos, digamos, unas fuentes de refrigeración, vamos a tener, digamos, un trabajo más eficiente por tal ciclo de Joule-Thomson. Al igual que el uso de una doble expansión del gas a alta presión en lugar de una sola expansión. Digamos, si tenemos un solo proceso de expansión, no vamos a tener, digamos, el mismo rendimiento del ciclo. Si incluimos otra expansión, ya tendríamos pues una operación, digamos, más óptima. Ambas técnicas se usan ampliamente en las plantas de licuefacción de aire y solo el proceso de doble expansión pues ha encontrado, digamos, como cabida en el proceso de lo del gas natural licuado. Entonces, digamos, sería como el método que se está utilizando, que sería el de doble expansión. Siguiente, listo. Sería eso más que todo, digamos, como lo que se quería explicar acerca del ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso. No. No, listo. Entonces yo pues les voy a comentar acerca de la instalación comercial ubicada en Richmond. Entonces, este es un esquema de de una instalación comercial que que utiliza el ciclo de Joule-Thomson. Entonces, esta planta está cerca de Vancouver y servía para una empresa de servicios públicos. Su producción total era transportada a través de camiones y pues fue diseñada y construida para permitir un fácil movimiento a una nueva ubicación. Sí, como podemos ver en la imagen, entonces la entrada de gas natural está a 300 grados PSIG por 40 grados Fahrenheit. Entonces, la alimentación a la planta se obtiene en una tubería de gas a 40 grados Fahrenheit, o sea, 4 grados centígrados, y presiones superiores a 300 grados, 300 PSIG, o lo que es igual a 20 bares. Entonces, la entrada se regula a 300 PSIG y pasa a través de un secador también molecular para eliminar el vapor de agua con el dióxido de carbono. Luego el gas se comprime a 3000 PSIG en un compresor alternativo de 2 etapas acondicionado eléctricamente. Después de pasar a través del intercambiador de calor de 3 corrientes, el gas experimenta una doble expansión Joule-Thomson, primero a 300 PSI y luego a 10 PSI para licuar la corriente. El GNL se transfiere a uno de los dos tanques
tanques de almacenamiento en las instalaciones, ya sea un tanque cilíndrico horizontal de 20.000 galones, que utiliza aislamiento de perlita al vacío, y un tanque de aluminio de 35.000 galones, De incrustado en el perlite. suelo. Perlite es un mineral. Perlite es un mineral. Sí. Entonces, es un tipo de mineral justamente para el recubrimiento de tanques. Esto Ajá. en este mismo paper, en la sección 13.4, se obtienen, pues, se pueden ver los detalles del, del, del tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces, el GNL fue enviado a Squamish, Columbia Británica, en un camión a un remolque de 5.000 galones, no para atrás. Sí, en el Squamish, el GNL se transfiere a un tanque de almacenamiento de 21.000 galones. Antes de la regasificación y distribución de gas natural en la ciudad. Desafortunadamente no hay detalles específicos con respecto a la composición del gas natural o la economía específica de la instalación. El transporte de camión fue aparentemente más económico que canalizar el gas entre dos ubicaciones, a una distancia aproximada de 40 millas, en una instalación relativamente pequeña como la instalación de Richmond, con capacidad de liquefacción de 140 millones de pies cúbicos. El bajo costo de capital y la simplicidad del diseño de Joule Thomson contrarrestaron la ineficiencia termodinámica inherente y por lo tanto hicieron que este ciclo fuera lógico. Entonces lo que quiere, pues, decir en esta parte de la sección es que esta instalación la diseñaron principalmente porque, pues, veían que para realizar un gasoducto de 40 millas le salía mucho más rentable transportar el gas a través de camiones. Y para terminar, dice, para instalaciones más grandes, el aumento de la ineficiencia termodinámica disponible tanto en los ciclos de expansión como en cascada se convierte en el factor determinante de su selección. ¿Qué vas a decir, profe? Que este ciclo es repetitivo. Yo me Sí. imagino que las flechas que salen de los tanques de LNG de 300 PSI menos 160 grados Fahrenheit, Profe, qué pena, es que se cortó como 2, 3 veces. cuando no logra dar al compresor a 3000 PSI, No, Lo siento. no, ¿se cortó? peor aún, ¿Me no, escucha? profe, yo la verdad, o sea, yo ¿Me escucha? hablo a la maldita sea a ver si me entienden, no sé si me están ¿No? entendiendo bien, porque yo no te puedo escuchar bien, profe. Profe, pero eso lo explicamos en la siguiente diapositiva. Bueno, Listo. Acá es una ok. mezcla de refrigerante en cascada, que era la continuación de la exposición de Mauricio. Es una eficiencia termodinámica máxima en un ciclo de licuefacción que se logra cuando la curva de calentamiento del refrigerante responde a la curva de enfriamiento del gas natural. Es decir, se tiene acá el fluido A, que sería el refrigerante, y el fluido B sería el gas. Eh, se, en una cascada interna de gas natural se pueden tener dos tipos, ya sea ciclos abiertos o ciclos cerrados. Antes de explicarle qué es un ciclo abierto y un ciclo cerrado y sus diferencias, el sistema de cascada se utiliza para aproximar la curva de enfriamiento mediante tres refrigerantes puros en circuitos separados. Sin embargo, el reemplazo de varios refrigerantes está compuesto de muchos componentes que se condensan a temperaturas distintas. El refrigerante se utiliza también dependiendo de la composición de cada gas.
En un ciclo se hace Le digo, posible que marica, la curva. sí, pues yo estoy entendiendo, weón, pero hay en algunas clases como ahorita, marica, que esa mierda, Mauricio está mandando una yo no nota de voz. no, weón, no se le entiende una mierda a la profesora. Píchale. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, Hay qué pena. mucho marica. Ya vimos quién perdió. ¿Sí me escuchan eso, ah? Uy, qué pena. Uy, Mauricio. No, es que ¿Seré se yo? traba demasiado la comunicación. O ¿Seré sea, yo a esa veces sí escucho, a veces no escucho. profesora Vaya a que meter no las se le vacas y entiende calle el nada es a micrófono, mí? ¿sí? Porque no escucho, la comunicación se corta muy feo. Le pasó lo del chavo. Pero Bueno, si Lo continuando. siento, qué pena. te escuchamos Cero. Bueno, perfecto y escuchamos perfecto. Que no le entiendes nada a la profe. profe. No, o sea, y todo este regaño no lo escuché, no entendí, solo entendí, profe, regaño y ya. Bueno, eh, Continúe, Fabio, continúe. esto se hace para Ajá. que el ciclo, perdón, se hace como para que la curva de enfriamiento del gas se aproxime a la curva de calentamiento del refrigerante. Además, se requiere un compresor para el refrigerante, es decir, para aumentar su presión. La viabilidad térmica de los ciclos de los refrigerantes puede ser mixtos y la primera vez que lo probaron fue en 1959. Como les dije anteriormente, hay dos tipos de ciclos. El ciclo cerrado, en este caso estoy mostrando un sistema de un solo flujo. Es decir, se tiene una entrada, acá está Pipunter, sí. Se tiene una entrada de gas que pasa a los compresores. Profe, una cosa que no entendí en el texto y todavía no entiendo qué es este símbolo. Intercambiador de calor. Ok, ¿y estos también? Sí. Ok, listo. Entonces, el refrigerante por lo general es una mezcla de hidrógeno que se mezcla con los componentes del gas, que puede ser nitrógeno, metano, etano, propano, butano y varias veces puede llegar a ser pentano. La mezcla se comprime aquí en esta parte. La mezcla se comprime y se condensa parcialmente en un intercambiador de enfriamiento por agua. Luego el refrigerante se somete a unas reducciones de presión y separaciones de vapor líquido para proporcionar un fluido frío y necesario en los intercambiadores de calor de gas natural. La temperatura que alcanza depende de la composición del refrigerante y la presión a la que se comprime inicialmente el gas. Después del proceso de los cuatro intercambiadores, luego se lleva a un separador donde se extrae el líquido y el gas. Lo que caracteriza este sistema, que todo el flujo va hacia abajo, como pues por lo que es de un solo flujo, y el sistema, el ciclo cerrado, Sí. se caracteriza porque el refrigerante se comprime al inicio del proceso. Ya en los de ciclo abierto, En Okay. los de ciclo abierto, este es un sistema que se muestra de una forma simplificada corriente de gas natural al licuar una mezcla, perdón, al licuar una mezcla. La mezcla puede llegarse a hacer antes o después o durante el proceso de compresión, dependiendo a la presión a la que la presión de alimentación del gas. Después de una compresión, las corrientes de gas unidas se condensan parcialmente en un intercambiador de calor refrigerado por agua o por aire. Esta es la otra diferencia. Los de ciclo cerrado solo usan agua. En el ciclo abierto se utilizan ya dos fluidos refrigerantes. Puede ser agua perdón, dos, sí, fluidos para la refrigeración, agua o aire. Luego se separan las fracciones líquidas y las fracciones de vapor en un separador. En este punto, el proceso ya es muy similar al ciclo cerrado.
Las diferentes fracciones se expanden, lo que resulta en la vaporización y enfriamiento de las corrientes frías y que se usan como refrigerante en un intercambiador de calor. El vapor en el último separador, que sería este, se condensa y se intercambia perdón, se condensa en un intercambiador de calor y luego se separan los productos, que puede ser el gas seco o gas flash, que es el que se usa como combustible vegetal. Y la última parte sería la parte de almacenamiento de gas natural licuado, pero por cuestiones de tiempo no alcancé, porque me dieron el tema muy tarde. Entonces, así, Pero profe, lo puedes tacho, hacer la semana un que viene. paréntesis chiquito. Esto, perdón, acá. Yo solo les mostré 2 diagramas, pero en sí era para reducir los ciclos bueno, los ciclos de cascada, porque en general se emplean 3 para ciclo abierto, 3 diseños. Que este fue el que les expliqué primero, que son 4 intercambiadores de calor con 4 compresores. Está Se el escucha otro, que entrecortado. entra por este lado el gas natural a un intercambiador de calor, luego se lleva a un separador de refrigeración, se condensa, no sé cómo se diga esto. Una separación entre etapas, sí. Ok, este es un sistema de varios flujos. Como luego de acá, del cosito este, va un intercambiador de calor, Ujú. otra vez se comprime y llega acá a la salida o sea, vuelve por acá, pasa otra vez al intercambiador de calor y ya tenemos el gas licuado. Y el último, que es más complejo, es un sistema de ciclo cerrado de refrigeración mixta para el preenfriado de propano. Entonces tenemos acá la entrada del gas, un intercambiador de calor, luego va otra vez, tiene varios ciclos de intercambios de calor y una sola compresión antes de llegar a la etapa final. Que en esta parte se comprime para separar las partículas. Bueno, se comprime y luego se mete un separador con ayuda de un intercambio de calor. Y ya esa sería básicamente la presentación. Bueno, sí, Fabio. No era muy poquito el tema. O sea, te tocó explicar los esquemas que era bastante información. Profe, me diste Entender el los tema a las esquemas. 5:20 eh, y tenía tutoría y de proyecto integrador y Qué tutoría de ECO. bien. Qué maravilla. Qué bien, Fabio. Lo sacaste, lo sacaste. Qué bueno. Es que no me acordaste muy tarde, porque me acordaste ayer, martes a las A la 1 de la bueno, tarde, no claro, sé. tardísimo. Acuérdense que yo también tengo 1000 cosas que hacer. Y ayer a las 8 de la noche. Pero era que me tenías que acordar. Ayer, el miércoles, el jueves, me tenías que haber acordado. Bueno, el cuento es que ese tipo de procesos se llama en cascada justamente porque pasa por un intercambiador, luego por otro intercambiador, luego por otro intercambiador. Entonces eso es como un efecto cascada. Si no lo agarra el primer intercambiador, lo agarra el segundo, o si no lo agarra el tercero. Entonces, justamente que obtener la mayor cantidad de líquido a partir de este enfriamiento, porque lo que se hace el intercambiador de calor es enfriar el gas. ¿Por qué? Porque lo tenemos que llevar a condiciones criogénicas, condiciones donde ese gas se vuelva líquido. Y es básicamente un ciclo donde yo trato de disminuir la temperatura, entro al otro ciclo para tratar de disminuir aún más la temperatura y entro a otro ciclo
para volver a disminuir temperatura. Si no consigo disminuir, entonces voy otra vez al compresor y que el compresor aumente la presión a ver si con esa otra posibilidad vuelva a entrar al sistema y me vuelva a generar líquido. Entonces, un proceso que es cíclico es justamente para alcanzar esos niveles líquidos del gas para poder transportarlo. Entonces, queda el grupo de Arley y de Juan Esteban. ¿Van a exponer hoy? Claro, profe. ¿Están en la sesión? ¿Sí? Ah, bueno, entonces, cuando quieran. Déjame ya presento la... Juan, Listo. Grande la presentación. Bueno, compañeros, profesora, buenas noches. Nosotros les vamos a exponer esta parte que se encarga de los ciclos, y en estos ciclos podemos encontrar dos tipos de ciclos que son el cerrado y el abierto. Siguiente, por favor. Bueno, primero que todo, vamos a empezar por los ciclos cerrados. Entonces, en un ciclo de expansión cerrado, el fluido que se expande no es un líquido a licuar. El expansor simplemente actúa como una fuente externa de refrigeración, similar a la del nitrógeno. Entonces, esto puede usarse en un sistema expansor cerrado para licuar el gas natural. El nitrógeno se expande y el gas frío se usa para enfriar y licuar la corriente natural de gas. Los ciclos reales para producir GNL son mucho más complejos. Entonces, Hathaway y Lofredo en 1917 proporcionan un diagrama de flujo de proceso complejo para una planta que tiene 4 intercambiadores de calor calientes en un gran compresor de nitrógeno y 3 combinaciones de turboexpansor compresor. Siguiente. El ciclo cerrado tiene varias ventajas sobre el ciclo abierto, en el que el gas natural en sí mismo se expande. Primero, si se usa un nitrógeno, se mejora la seguridad, porque en este ciclo se reduce el número de pasos de procesamiento en lo que los productos inflamables naturales se utiliza gas. Siguiente, por favor. En segundo lugar, el ciclo cerrado de nitrógeno es un proceso que, para requerir procedimientos de apagado más simples y menos costosos que su apertura, este parece ser el proceso más económico bajo muchas condiciones. Finalmente, debido a que el gas natural no pasa a través del expansor, el sistema de purificación del proceso no es tan crítico. El gas que pasa a través del expansor a una alta velocidad debe estar libre de fases condensadas y de cualquier componente que pueda solidificar la temperatura de escape del expansor, porque la deposición en el rotor lo podría destruir. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Arley.
Lo siento, no había activado el Arley. micrófono y ya hablando. ¿Vienes tú? Ah, En este caso vamos a explicar el cerrado. Pues por este lado es donde entra el gas. Este proceso es un turbocompresor, pues que lo que hace es recuperar el etano y el propano. Pues aquí entra el gas natural y da el proceso y llega al compresor, que es donde hace la caída de presión en el gas para formar los líquidos del gas natural. Y aquí sale. Esto. Listo, ahora vamos a explicar en qué consiste el ciclo abierto. Un ciclo expansor abierto utiliza el gas que se licúa como fluido en expansión y tiene la ventaja sobre el ciclo cerrado de ser menos complejo. El expansor simplemente se usa como fuente de refrigeración y la alta presión del gas se licúa a medida que se expande a través de la válvula. La primera ley de la termodinámica para un sistema de flujo de estado estable aplicado a los dos intercambiadores de calor y expansor y el receptor de líquido nos va a proporcionar la siguiente ecuación. Pues esta ecuación, donde es la fracción del gas que va al expansor, o sea, H4 y H6, es el trabajo del caudal másico en el licor. El caudal másico del producto licuado y el caudal másico al expansor respectivamente. El gas se prepara primero para la licuefacción mediante la eliminación de CO2, H2S y agua por absorción física en un matiz molecular. La corriente luego se divide con aproximadamente 21 miles de millones de pies cúbicos bueno, yendo al expansor para proporcionar la refrigeración. Entonces estos son los pasos como que se deben seguir en este tipo de ciclo. Después el refrigerante se enfría inicialmente en el primer intercambiador de calor, antes yendo a un separador. El líquido del separador se expande a través de la válvula, se recombina con el vapor del separador que ha pasado por un turboexpansor, como ya habíamos visto ahorita en la gráfica, donde la presión cae a 60 psi y la temperatura cae a menos 150 grados Fahrenheit. Y a través del segundo intercambiador de calor, después esta corriente proporciona enfriamiento tanto a la corriente del refrigerante entrante como a la fracción del licuado en el primer intercambiador. El gas luego se comprime a 82 psi antes de ser odorizado y enviado a la central eléctrica local. La compresión proviene del trabajo realizado por el turboexpansor. Los 4 miles de millones de gas en la corriente del licor pasan los tres intercambiadores de calor y una válvula de expansión y el líquido y vapor luego se separan. La corriente de vapor pasa a través de los intercambiadores de calor y luego va a combustible para planta de energía. Siguiente. Esta corriente proporciona enfriamiento tanto a la corriente de refrigerante entrante como a la fracción a ser licuado en el primer intercambiador. Ay no, esto ya creo que ya lo había dicho, lo acabé de decir. Me quedo 2 veces. Siguiente, por favor. La diferencia entre el ciclo abierto y el ciclo cerrado lo encontramos en la válvula Joule-Thomson, que la encontramos en esta parte. Pues esa válvula lo que hace es reducir la presión para formar los líquidos. Esa es la diferencia que tiene entre el ciclo cerrado y el ciclo abierto. Bueno, cuando se desea, el GNL se gasifica bombeando el líquido a 460 psi y vaporizándolo en un intercambiador de calor con agua caliente. Ese gas a 400 psi y 60 grados Fahrenheit
entonces está listo para la distribución, la capacidad de vaporizador es del 60 miles de millones. El GNL se almacena en un tanque de 175.000 barriles sobre el suelo y tiene unos miles de millones de ebullición. Esta ebullición proporciona algo de refrigeración y se comprime y combina con el vapor del separador antes de que vaya a la planta de energía, finalmente. Con una tasa de licuefacción neta de 2 miles de millones, se requieren 365 días para llenar el tanque de almacenamiento, pero solo 10,3 días son los necesarios para vaciar el tanque si la vaporización, que es a la velocidad máxima. Este resultado coincide con una demanda de gas, ya que una compañía generalmente, estos son términos generales, tiene un excedente de gas disponible de unos 300 días al año. Durante este periodo se llena el tanque de almacenamiento y durante los periodos mucho más cortos de demanda máxima, el GNL se vaporiza y es colocado en el sistema de distribución. Entonces, eso fue nuestra presentación. Bueno, gracias Juan Esteban y Arley. Listo, profe. Entonces vamos a repartir temas para la semana que viene. La semana que viene solamente expone grupo 1 y grupo 2. Y voy a compartir el archivo para que tengan el temario y qué es lo que se va a exponer. Y ya serían las 2 notas que nos faltan para el tercer corte. Y listo. Entonces los puntos 13.4.1 y 13.4.2 es grupo 1. (13.4.3) y 13.5 grupo 2. Y grupo 3, 13.6 y 13.7. Y grupo 4, 13.8 y 13.9. Entonces ya tienen grupo 1 y grupo 2 exponen la semana que viene, 20 de mayo, y el otro grupo el 27 de mayo. Entonces, si no hay ninguna duda al respecto de lo que han expuesto sus compañeros, entonces nos vemos la semana que viene. Si necesitan información, porque es muy poquito la parte que me tocó, escríbanme con tiempo, ¿sí? O busquen, sean recursivos, busquen en internet. En internet también hay información acerca de este tema. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejamos esto hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho y... Profe. Dime. No, pues es para averiguarte lo de ahorita, que si consultaste lo de Q10, no es nada más. Lo de la lectura, pero ¿te acuerdas que te di lo de la nota? No he consultado con Q10. Pero escríbeme un WhatsApp para recordarme. No, mire, me acabo de Listo, meter el profe. número 345 Bueno. y sale 0.15 para pagar. Tocaría ver como la referencia de equipo, no sé. Chao, profe, muchas gracias. Sí, vamos a detener porque... El 310, 345, 33, 14, eso igual, solamente el móvil porque se apagó el plan.